Bueno, muy buenos días a todos. Ya estamos listos. Es un gusto estar con ustedes en esta nueva transmisión de Respondiendo al Daño, Encuentros Jurídicos con una servidora y amiga. Yo soy la doctora Marisol Martínez Reyes, especialista en Derecho de Daños y socia director del despacho Indemne Abogados, un despacho que se dedica preponderantemente al tema de Derecho de Daños. Y en conjunto con INDECAG, estamos publicitando desde la academia el desarrollo de esta disciplina de derecho, del derecho de daños, mediante la impartición de cursos, diplomados y de manera especial una maestría en derecho de daños eh, que estamos por iniciar y que más adelante les voy a dar la información completa. Bueno, el día de hoy nos ocupa un tema de bastante interés y sobre todo de discusión en bastantes foros internacionales y nacionales, y es precisamente el daño al proyecto de vida, cuando el futuro también se pierde. Y bueno, sin mayor preámbulo, bueno, del chat me están diciendo buenos días, buenos días a todos. Muchas gracias por estar conmigo en esta mañana y sobre todo por conectarse tanto en el Zoom y redes sociales y de diferentes entidades de la República. Y efectivamente, el tema que traigo el día de hoy a la mesa es un tema controversial, es un tema que se ha discutido sobre el tipo de daño y lo que se indemniza cuando se pretende ejercitar el pago de la indemnización del daño al proyecto de vida. Y para ponernos en contexto y saber de qué estamos hablando, primero tendríamos que definir qué es el daño y qué es el proyecto de vida. El daño, bueno, se entiende como un menoscabo que se afecta tanto en los bienes materiales o en la persona. Es decir, nuestro derecho mexicano establece que existen daños materiales que son de posible cuantificación porque pueden ser valuados e imponerle un precio del mercado y los daños inmateriales que afectan directamente a la persona. Entonces, el daño material en su vertiente de daño emergente y lucro cesante, de algunos ya conocidos como daño emergente, aquella afectación en la esfera patrimonial de la persona que tiene que ver con el pago o la evaluación de los daños a las cosas o bien la atención médica o el desembolso que se realiza para sufragar gastos efectivamente producidos en el momento del hecho victimizante y que pueden ser susceptibles de ser valuados. Pero tenemos otro rubro que es el lucro cesante, que son aquellas ganancias lícitas que se dejaron de percibir con motivo del hecho victimizante. Pensemos que una persona tiene una actividad comercial y que con motivo del hecho, un accidente o una situación que le provoque una incapacidad, esta ya no pueda ir desarrollando esas actividades que ha venido realizando con antelación al hecho. Y entonces esas ganancias lícitas que se dejaron de percibir eh, pueden ser cuantificadas objetivamente porque hay prueba precisamente de que anterior al hecho esta persona ganaba determinada cantidad y que ahora por la incapacidad que le presenta el hecho dañoso ya no lo va a poder realizar. Entonces, nuestra legislación habla de dos daños, el daño emergente y el lucro cesante cuando se trata de daños materiales. Pero existe otro rubro que no es tan fácil en cuanto al tema de cuantificación, porque se habla de que existe una cuestión muy subjetiva, y que son los daños inmateriales, de los cuales algunos de ustedes ya han escuchado, y en nuestra legislación se habla de daño moral dentro de ese apartado de daños inmateriales. ¿Por qué? Porque este daño inmaterial repercute en la persona directamente, es decir, son aquellas
afectaciones que tiene una persona en sus sentimientos, en el honor, reputación, aspectos físicos, consideración que los demás tienen de esta persona y que afectan precisamente a cuestiones de la personalidad. Eh, el daño moral lo tenemos establecido en el artículo 1916 del Código Civil Federal y también del Código Civil para la Ciudad de México y sus homólogos en otras entidades. Eh, ha sido un tema de debate, sobre todo la cuestión de la cuantificación, cómo valorar esa afectación emocional, esa afectación a los sentimientos, a la vida privada, al honor, a la reputación de una persona. Y bueno, la Corte ha determinado cuáles serían esos aspectos que se tienen que valorar al momento de establecer el quantum indemnizatorio, que es una facultad discrecional del juzgador y que atiende precisamente a los derechos lesionados, la situación económica del responsable de la víctima, al umbral de gravedad sobre la responsabilidad del agente dañoso y demás circunstancias del caso. Y esta facultad discrecional realmente no es un ejercicio fácil del juzgador, sino que tiene que ponderar todas esas situaciones de manera en caso particular. O sea, el derecho de daños es casuístico, no se puede establecer de una manera generalizada todos los hechos similares a un quantum indemnizatorio, sino que se deben de atender de forma particular cada caso por caso. Y entonces, en esa vertiente de daños inmateriales, podríamos señalar el daño al proyecto de vida. El daño al proyecto de vida es una institución que no está determinada, y quiero empezar con esta premisa, no está determinada en el Código Civil. En el Código Civil vemos daño emergente, lucro cesante y daño moral. Es decir, en México tenemos establecido, digamos, de una manera restrictiva este tipo de daños, pero ha sido un constructo jurisprudencial el hecho de que se hayan adoptado otros dispositivos o otros tipos de daños para poder determinar el fin último del derecho de daños, que es la reparación integral. Entonces, mediante la jurisprudencia se han adoptado criterios en los cuales se establece que al menos en el caso de los daños inmateriales podemos hablar no solamente del daño moral, sino también del daño al proyecto de vida. Entonces, el daño al proyecto de vida, al día de hoy, ya tenemos sentencias en donde la Corte ha determinado su procedencia. Luego, entonces, podemos hablar que el daño al proyecto de vida en México sí puede ser indemnizable. Ahora bien, cuando hablamos de daño al proyecto de vida, se suele confundir con el lucro cesante, con lo que hablamos anteriormente, de esas ganancias lícitas que se dejaron de percibir. Esto es equivocado porque el daño al proyecto de vida tutela otro tipo de aspectos. Tutela aspectos que van relacionados con la libertad que cada uno de nosotros tenemos para poder desarrollarnos y planear en la vida lo que queremos llegar a ser. Nuestra Constitución nos da la tutela con respecto a la libertad de decidir una carrera, decidir sobre los hijos que queremos tener, decidir sobre a qué nos queremos dedicar. Entonces, esa serie de derechos en los cuales está nuestra autodeterminación de dirigir nuestra vida, de hacer un plan de vida y proyectarlo a futuro, es precisamente lo que va a ser tutelado en esta figura del daño al proyecto de vida. Es decir, aquella proyección que se ve frustrada, que se ve interrumpida con motivo del hecho victimizante. Y entonces vamos a ver que son daños a futuro, porque
si estamos hablando de la frustración a ese proyecto de vida, quiere decir que ese proyecto de vida no ha sido realizado. Estaba proyectado en el futuro, pero no ha sido realizado con motivo de precisamente el hecho victimizante que interrumpe ese daño, ¿no? Que interrumpe ese proyecto, perdón. Entonces, eso es precisamente el tema de debate en los foros en donde se discute si el daño al proyecto de vida no desnaturaliza el tema del daño resarcible, porque la doctrina y la jurisprudencia ha dicho que para que un daño sea resarcible, este daño debe de ser cierto y probado, sobre todo directo. Bajo esa premisa se establecería que el daño al proyecto de vida es una situación hipotética, porque mi proyecto de vida está desarrollado hacia el futuro. Entonces, si el daño para que sea indemnizable tenga que ser cierto, quiere decir que ya rompería con ese primer elemento. Y bueno, esa es la primera problemática de muchos a lo que se enfrenta este concepto de daño al proyecto de vida. ¿Y qué ha dicho la Corte? La Corte en las últimas determinaciones que habla sobre el daño al proyecto de vida dice que el daño para que sea indemnizable debe ser concreto y realizable. Es decir, cuando menos debe de haber una prueba indiciaria que determine que ese proyecto de vida era de muy posible realización. Es decir, no basta que la persona que pida la indemnización para el daño al proyecto de vida diga, bueno, es que yo iba a ser eh, o iba a llegar a tener un puesto gerencial en la empresa en donde estoy laborando y con motivo del hecho victimizante ya no lo voy a lograr. No basta con una persona que diga yo iba a ser futbolista profesional y con motivo del hecho victimizante se me ha frustrado ese proyecto porque me dejaron incapacitado o se me amputó un miembro posterior de mi cuerpo. No basta con decir es que mi proyecto de vida era ser eh, conferencista internacional y no demostrarlo. Es decir, el proyecto de vida debe de tener para que sea indemnizable y se pueda tomar en cuenta como prestación que sea de muy posible realización, que existan elementos concretos y objetivos dentro del procedimiento, en el juicio probado, que para allá iba la persona. Es decir, si digo yo que el proyecto de vida era ser un futbolista profesional, yo tendría que acreditar que al menos desde muy pequeño la víctima estaba en un club, había sido seleccionado, tenía varios campeonatos o había sido ya visto por aquellas personas cazatalentos en los cuales ya tenía un contrato o ya estaba promocionado o iba para allá, ¿no? En el caso de la cuestión de que yo quería ser conferencista internacional, pues yo tengo que acreditar en el proceso que precisamente yo iba perfilada para ello. Tenía determinadas publicaciones, era reconocida en el foro de los conferencistas, tanto nacionales, había tenido invitaciones, etcétera. Y sobre todo que esta frustración en el proyecto de vida sea patente, no solamente sean conjeturas hipotéticas en los cuales se pretenda eh, pues engordar, ¿no? La indemnización o se pretenda un lucro indebido con respecto a ello. El daño al proyecto de vida, si bien sí lo reconocen en algunas sentencias ya la Corte y tribunales colegiados, lo cierto es que tiene una problemática en el tema de la producción de la prueba, porque no muchos colegas y abogados postulantes han sabido demostrar precisamente esa proyección, que es lo que se tutela. En el daño al proyecto de vida no se protege el tema de la afectación emocional como lo es el daño moral, sino
lo que se protege es precisamente esa libertad de autodeterminación que tiene que ver con los derechos de la personalidad, que tiene que ver con lo que yo quiero para mi vida en el futuro. Y demostrarlo a veces no es tan sencillo. De acuerdo a los lineamientos que nos establece la Corte en una última sentencia que causó la publicación de una tesis recientemente, el día 8 de agosto, que es un amparo en revisión, no, es un amparo directo civil 469/2024 por el segundo Tribunal Colegiado de Circuito, del primer circuito, establece dos elementos indispensables para que se pueda determinar el daño al proyecto de vida. Y dice que resulta necesario, cuando menos, que las víctimas manifiesten cuál fue el plan personal que fue interrumpido o frustrado por virtud del hecho dañoso. Y dos, en su caso, demostrarlo, aunque sea de manera indiciaria. Es decir, no podríamos acreditar con una prueba objetiva y directa que una persona iba a lograr o alcanzar ese proyecto de vida, porque es algo que no se va a materializar nunca. Entonces, la Corte establece que al menos de manera indiciaria se tendría que acreditar estos aspectos para los efectos de determinar el quantum indemnizatorio y la procedencia de esta prestación. Y bien, dice que el daño del proyecto de vida en esta sentencia señala que tiene como finalidad resarcir la limitación de la persona para alcanzar su realización, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones que le permiten fijarse razonablemente expectativas determinadas y acceder a ellas. Entonces, diferente a lo que podemos pensar con respecto al daño moral, se establece que el daño al proyecto de vida tiene que ver con esas aptitudes, destrezas y proyecciones a futuro. Y bueno, la pregunta disparadora, ¿no? En este tema es, ¿quién determina y cómo se cuantifica el daño al proyecto de vida cuando al menos de manera indiciaria sí se probó en el procedimiento que esta persona tenía esa proyección para los efectos de determinar un quantum indemnizatorio? Y bueno, yo creo que en esta sesión, compañeros y amigos, se van a quedar en la mesa más preguntas que respuestas, porque al ser una figura relativamente nueva en nuestro ordenamiento legal, en la jurisprudencia, y digo relativamente nueva porque en México, en otros países, se ha hablado de esto desde los años de 1970, 1980, y ha sido materia de discusión. Y en otras legislaciones, el daño al proyecto de vida ya está establecido en el código, en un dispositivo legal, y también la forma de su cuantificación. Pensemos en Argentina, por ejemplo, Perú. Son códigos en los cuales ya se establece de manera puntual qué se entiende por daño al proyecto de vida y las formas, cómo se debe de cuantificar. En México todavía lo tenemos en un constructo jurisprudencial en algunas tesis. La primera vez que yo vi daño al proyecto de vida en una sentencia fue en la competencia administrativa y venía precisamente eh, un- una malaxismera en donde una persona sufrió una amputación, esa persona ya estaba de edad avanzada y su hija, aquí estamos hablando de víctimas indirectas, su hija tuvo que dejar de trabajar para poderse dedicar al cuidado de su mamá, porque no tenía los recursos económicos para cuidar, para pagar a una cuidadora, a una enfermera. Es la primera vez que yo vi el daño al proyecto de vida en una sentencia de corte administrativo porque la amputación se dio en el IMSS, el Servicio de Salud, y se atribuyó negligencia, ¿no? Por falta de diagnóstico adecuado. Entonces,
En esa sentencia hubo una condena por daño al proyecto de vida, pero respecto a la hija que tuvo que dejar de trabajar y se frustró todos sus proyectos, ahí decía ella, bueno, es que yo sí hubiera seguido trabajando en la empresa y con los escalafones y con el tema de, de mi proyección, pude haber alcanzado, ¿no? El ser gerente de esta empresa. Entonces, en esa ocasión yo vi en esa sentencia que sí se indemnizó el daño al proyecto de vida respecto a la hija, ¿no? O sea, sí se ese fue otro rubro. Entonces a mí me llamó mucho la atención y yo seguí, ¿no? Buscando sentencias que determinaran el daño al proyecto de vida y ver cómo se iba construyendo paso a paso en México este tema de daño al proyecto de vida, que yo ya lo había visto en otros países desarrollados, pero aquí en México no tanto. Entonces, hoy en día ya existen varias sentencias, incluso de primera instancia. Aquí en el despacho hemos llevado varios asuntos en donde desde primera instancia ya se está determinando el daño al proyecto de vida en base precisamente a la producción de la prueba respecto a esos indicios, porque no puede haber una prueba plena de algo que no se ha materializado, que es algo que es realizable hacia el futuro. Sin embargo, el daño al proyecto de vida se va materializando y se va prolongando en el tiempo. Porque si una persona resiente una frustración a su proyecto de vida, día a día se va reproduciendo esa frustración, ese impacto a la persona por no poder realizar lo que está proyectado a hacer. Entonces, eso es lo que se toma en consideración para que el juzgador determine un quantum indemnizatorio. ¿Difícil tarea? Por supuesto. ¿Por qué? Porque el juez debe de valorar en todo el contexto esos indicios precisamente para determinar si ese proyecto de vida era viable, si ese proyecto de vida que dice la parte demandante se va o se hubiera podido realizar en el futuro. Luego entonces, a nosotros como abogados no nos compete el determinar el quantum indemnizatorio. De hecho, yo a mis alumnos en maestría les digo, no cuantifiquen. Mi estilo es no cuantificar los daños inmateriales, sino producir la prueba para que el juez lo tome en consideración y él haga ese ejercicio discrecional para determinar el quantum indemnizatorio. ¿Y qué vamos a probar? Vamos a probar en el daño al proyecto de vida un antes, un durante y un después del hecho victimizante. Es decir, ¿quién era esa persona antes del hecho victimizante? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué tenía? Tenía condecoraciones, tenía acreditar efectivamente cuál era su proyección. Y se puede acreditar con documentales, se puede acreditar con testimoniales, por supuesto, con todo lo que tengas tú a la mano para poder evidenciar los aspectos de ese proyecto, son importantes que tú los lleves a juicio para demostrar y hacerle creer al juez, o no hacerle creer, sino probarle al juez quién era esa persona y cuál era su proyección. ¿Qué pasó en el hecho victimizante? Es decir, acreditar desde luego las situaciones de modo y lugar que se dieron para imputar responsabilidad, desde luego, los elementos, probar los elementos de la responsabilidad civil, que son tres: la conducta, el daño y la relación de causalidad. Y también probar qué pasó con esa persona después del hecho victimizante, de qué manera afecta en su proyecto de vida el hecho de que una persona haya tenido determinado daño, ya sea en su esfera patrimonial o extrapatrimonial, que le ha impedido seguir con ese proyecto, que le ha impedido de manera total el que se desarrolle como ella lo venía planeando anterior al daño que le fue ocasionado. Dentro de esa perspectiva,
entonces el juez podrá determinar el quantum indemnizatorio. Primero hará una declaración sobre si el daño al proyecto de vida que se pide estuvo o no acreditado. El juez puede determinar en esta sentencia que les digo, en la que es la 469 de 2024, señala que no se tuvo por acreditado el daño al proyecto de vida. Aun y cuando existió el daño, se trató de un chico que con una descarga eléctrica le fueron amputados dos miembros de su cuerpo. Eso evidentemente es un daño total. Hubo una afectación a su esfera emocional, por supuesto, a sus aspectos físicos, a su armonía corporal, por supuesto, a sus sentimientos, por supuesto. Pero eso no quiere decir que el daño al proyecto de vida necesariamente tenga que ser compensado. ¿Por qué? Porque hubieron elementos que no crearon convicción en el juez, porque no se demostró ese proyecto de vida, porque no se demostró hacia dónde iba y cuáles eran los proyectos de vida de esta persona. Obviamente, con la afectación, con la amputación de dos miembros, desde luego, se frustra situaciones de la vida de la persona, pero que repercuten muchas veces solamente en la cuestión emocional, daño moral. En el caso concreto, el juez determinó en esta sentencia que no se acreditaron los elementos para determinar una condena a cargo de las demandadas por proyecto de vida. Sí por daño moral, sí por daño emergente, sí por lucro cesante, pero no al proyecto de vida, precisamente porque no se cumplieron con estos dos requisitos. Primero, la trazabilidad, ¿no? Del proyecto, que se estableciera cuál era ese plan personal de esa persona en el futuro. Y segundo, de manera indiciaria, tampoco se acreditó que ese proyecto iba a ser de manera muy de probable realización. Entonces, la Corte sí adopta como uno de los daños para que sean indemnizables el daño al proyecto de vida, pero, insisto, este tiene que ser demostrable con la producción de la prueba sobre esa trazabilidad y sobre todo la posibilidad de que este proyecto de vida, si no se hubiera ocasionado el daño, hubiera sido de muy probable realización. Cuestión completamente subjetiva y tal vez ustedes dirían, bueno, es que para mí sería muy difícil que un juez determinara el daño al proyecto de vida. No es tan difícil cuando precisamente se prueban estos elementos y se da la trazabilidad para que el juez tenga la oportunidad de analizar esos aspectos de manera objetiva y determinar el quantum indemnizatorio. Y bueno, el tema de debate, uno, la cuestión de la prueba. Dos, el tema de qué pasa cuando el proyecto de vida se interrumpe y cómo se demuestra y sobre todo cómo se cuantifica. Porque nosotros podríamos decir de manera muy subjetiva, bueno, es que yo iba para allá, mi plan de vida era determinado, pero no se trata de conjeturas hipotéticas, sino de probar. ¿Cómo lo probamos aquí en el despacho? Cuando nos llegan casos en donde sí vemos viables, primero analizamos qué tipo de daño se identifican. Con la primera entrevista que realizamos con el cliente, analizamos y empezamos como de menos a más. Empezamos a hablar sobre si hay daños materiales, en qué perspectiva, es daño emergente o lucro cesante. Vemos si hay daño moral, en qué aspecto, si es daño a los sentimientos, si es daño al honor o si es a la estética, lo establecemos. Y ya después, ahondando un poco más en la entrevista con el cliente, le preguntamos sobre los aspectos de su vida, qué hacía antes, cómo se desarrollaba, cuáles eran sus aptitudes, cuáles eran sus destrezas, cuál era su plan de vida. Y en base a eso podamos determinar, nosotros hacemos un análisis de si podemos llevar este caso a un caso de pretender
que se indemnice también el proyecto de vida. En algunos casos es viable, en algunos otros no. No se trata de que con esta apertura que nos da la Corte en adoptar otros tipos de daños diferentes a los que están en el Código Civil, tratar de inflar indemnizaciones o pedir cantidades exorbitantes para el tema de la indemnización, sino que se llegue a ese fin, que la víctima traslade las consecuencias de su daño a la persona a quien se imputa responsabilidad. De eso se trata y ese es el fin del derecho de daños. No se trata de buscar daños y daños en un catálogo o abanicos de posibilidades que la Corte nos da para poder inflar indemnizaciones, sino analizar el caso concreto, ver cuáles son los aspectos que la persona ha resentido, ya sea en sus aspectos patrimoniales o extrapatrimoniales, y sobre todo eh, que se busque la compensación de, de esos daños. Lo dijo la Corte ya, no se trata de pedir indemnizaciones y de enriquecer a la víctima, sino que se compense y se indemnice de manera justa y equitativa respecto al daño efectivamente sufrido y que desde luego no tenía el deber jurídico de soportar. De eso se trata el derecho de daños. El derecho de daños en México ha tenido un desarrollo jurisprudencial muy importante dentro de la última década y sobre todo con un estandarte de derechos humanos, de protección a las víctimas, de que la víctima no resienta el daño, de que la víctima no sea olvidada, que sea un pilar fundamental y un eje rector en el derecho de daños para que ésta sea resarcida de manera puntual a su daño. No más, no menos. ¿Cuándo es una indemnización justa? Cuando indemniza de manera total e integral el daño sufrido a la víctima. Y entonces, el daño al proyecto de vida hoy en día en nuestra legislación, si bien no lo tenemos en el código establecido, sí lo tenemos en la Corte y sí está establecido en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también lo reconoce de manera abierta y dice que es un tipo de daño que debe ser indemnizable. Entonces, ¿qué nos compete a nosotros, abogados, amigos, compañeros? Profesionalizarnos en la materia, conocer de manera específica cómo se puede establecer y cómo se puede reclamar este tipo de daños. El daño al proyecto de vida dentro de la maestría que INDECAJ ofrece es un tema que abordamos cuando vemos daños extrapatrimoniales y lo desarrollamos de tal manera de que vienen ponentes internacionales, en el caso concreto Argentina, en el caso de la maestría Argentina y Colombia, quienes nos vienen a hablar de ese desarrollo que en sus códigos han tenido, precisamente para que adopten ya ese dispositivo legal, que nosotros lo tenemos apenas en jurisprudencia. Y nos hablan precisamente de cómo ha ido evolucionando y sobre todo los problemas que ellos han tenido al momento de juzgar ese tipo de asuntos, porque por parte de la maestría tenemos una magistrada de Argentina que a diario se topa con este tipo de asuntos y nos dice cómo han resuelto en Argentina el tema del proyecto de vida y nos comparte, ¿no? De manera interesante cómo en otros estados, en otros países, se ha establecido y se ha desarrollado este concepto, lo cual a nosotros nos dota de conocimiento para estar postulando ante los tribunales causas en los cuales se pueda afectar el proyecto de vida y cómo lo podamos pedir y sobre todo buscar una indemnización o compensación respecto a ese tema. Y bueno, este es el momento importante en la maestría de Derecho de Daños que nosotros estamos ofertando para todos ustedes. Va a iniciar el próximo 27 de septiembre con una conferencia magistral. Tenemos ya pocos lugares, nuestros grupos no son
no son grandes, precisamente para que ustedes tengan la oportunidad de obtener conocimiento vasto. Esta maestría dura 2 años y se está impartiendo completamente virtual. ¿Por qué virtual? Porque tenemos ponentes internacionales, ya lo dije, y sobre todo esta maestría llega a muchas personas de otros lugares. Tenemos incluso estudiantes colombianos que han estado con nosotros en la maestría, ya están cursando su tercer semestre de una primera generación. Tenemos abogados de Ecuador que están interesados en inscribirse. Y bueno, está diseñada para que ustedes obtengan el oro molido de lo que es la reparación del daño y el derecho de daños, como se está ventilando hoy en México. Es de 9 a 1 de la tarde, todos los días sábados, a partir del 4 de octubre. Y bueno, los costos son preferenciales para ustedes que estén interesados precisamente en participar en esta maestría. Tenemos un plan académico en el cual ustedes van a poder obtener no solamente la maestría en Derecho de Daños, sino la especialidad en responsabilidad civil. Es decir, que con esta maestría, si ustedes se matriculan, van a poder obtener una doble titulación. Van a salir como maestros en Derecho de Daños con su cédula profesional y como especialistas en responsabilidad civil. Vamos a abordar desde un inicio el ABC de la responsabilidad civil, desde un enfoque de derechos humanos, teoría de la general de la responsabilidad civil. Vamos a hablar de victimología, el acompañamiento a víctimas, antijuridicidad y todos los elementos de la responsabilidad civil para poder establecer de manera clara y precisa esos factores que se deben de probar en un procedimiento de reparación de daño. Vamos a tener talleres de litigación que son eminentemente procesales, en donde ustedes van a aprender a realizar desde la entrevista a su cliente, esa primera entrevista que juega un papel crucial e importante en el desarrollo de su proceso, esa entrevista en donde ustedes sepan preguntarle al cliente los pormenores del caso para que ustedes puedan evidenciar si existe, como en el caso de hoy, el tema del proyecto de vida. Entonces, hasta la construcción de la demanda, cuál es el planteamiento, cómo se debe de hacer. En esta maestría ustedes no van a obtener machotes porque eso queda prohibido para todos mis ponentes. Los machotes aquí no sirven. ¿Por qué? Porque el derecho de daños es casuístico. No podemos decir, con esta demanda voy a demandar todos mis asuntos que me lleguen de daño, de mala praxis o de personas de hechos de tránsito. No, el derecho de daños es casuístico, por lo tanto, no existe un machote, no existe un machote que le sirva, porque cada caso se debe analizar de manera particular y se deben de establecer premisas fácticas y premisas normativas en los cuales son diferentes en todos los casos. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es enseñarlos precisamente a realizar esas demandas. Los vamos a enseñar a postular en tema de daños en las audiencias. Ahora que se viene la oralidad va a ser magnífico, porque ahorita todavía yo he litigado derechos de daños en el proceso escrito y son juicios largos, no se los voy a negar, son juicios largos. Sin embargo, creo yo que la oralidad nos va a dar juicios más ágiles y sobre todo esa inmediación con el juez, porque los juicios de responsabilidad civil y de daños se ganan con argumentación. Entonces vamos a tener la posibilidad de argumentar frente al juez y sobre todo que el juez con sus sentidos aprecie a esa persona que está pidiendo la reparación del daño. Es decir, que vea que esa víctima tiene nombre y apellido y que esa víctima está pidiendo ante un tribunal que se le compense, que se le resarce el daño. Y los últimos semestres van a ir dirigidos a la especialidad,
que es la responsabilidad civil derivada de delito, derivada de la administración irregular del Estado, de la empresa, responsabilidad por hechos de tránsito. Vamos a abordar de manera muy puntual el contrato de seguro en el rubro de responsabilidad civil. Entonces, esta maestría está diseñada con el objeto de que ustedes tengan el conocimiento específico para litigar este tipo de asuntos y va muy relacionado precisamente a todas las disciplinas. Es decir, el derecho de daño no solamente es para pedir la reparación del daño en la materia penal. El derecho de daños está en todas las disciplinas. Tenemos derechos del consumidor, que es poco explorado en México todavía. Tenemos derecho de familia, que también ahí hay daños importantes. Tenemos el derecho de la responsabilidad de los patrones respecto a sus trabajadores por enfermedades, riesgos profesionales. Tenemos contaminación ambiental, tenemos acciones colectivas, tenemos responsabilidad por parte del Estado por actividad irregular. Entonces, vean ustedes cómo el derecho de daños permea no solo en la instancia penal, que comúnmente cuando hablamos de reparación de daño pensamos así como de automático que es derecho penal, pero la reparación del daño está en todas las materias y precisamente con esta maestría nosotros los vamos a direccionar para que ustedes sepan cómo postular adecuadamente y sobre todo cómo solicitar la reparación del daño. Eh, También les quiero comentar, aprovechando este momento, que la maestría viene para 2 años y que una servidora ha escrito con respecto al derecho de daños y es un tema en el cual lleva de la mano a la estudiante. El derecho de daños en México, en su tomo uno, parte general, eh, ahí establecí como que las premisas, lo que deben saber, el ABC del derecho de daños, eh, está conformado de capítulos que son parte también del programa académico en la maestría, pero sobre todo está nutrido con la jurisprudencia desde las épocas, de la quinta a la onceava época, eh, que se han desarrollado en torno a este temática que es el derecho de daños. Entonces, este libro ustedes lo pueden adquirir en la sección de INDECA. Ahorita les vamos a mandar la liga para que ustedes lo puedan adquirir. Es un libro en el cual se habla de manera general sobre el derecho de daños y parte precisamente de que ustedes vayan conociendo los pormenores. Hablamos de derechos de humanos hasta los elementos de la responsabilidad civil y sobre todo el constructo jurisprudencial actualizado hasta abril del 2024, que fue la fecha en que se publicó en tema de jurisprudencia en derecho de daños. Bien, chicos, pues vamos a dar paso a sus preguntas para, para que como les dije, va a haber más preguntas que respuestas en este tema de daño al proyecto de vida. Y este tema no fue más que una pincelada de lo que es el derecho de daños. Realmente es muy amplio. Estas transmisiones son precisamente para que ustedes conozcan qué es lo que es el derecho de daños, qué es lo que se ve en el derecho de daños. Por ejemplo, la próxima transmisión vamos a hablar del daño moral y su cuantificación, también un tema bastante interesante que tiene que ver mucho con el tema de hoy, que es el daño al proyecto de vida. Y sí, bueno, vamos a leer las preguntas. Si alguno quiere hacer uso de la voz con la manita levantada, adelante. Buenos días desde Sonora, saludos desde Sonora, desde Jalisco. Un placer. Muchas gracias, Francisco. Gracias por tus saludos. Vámonos con la primera pregunta. ¿Nos puede compartir alguno de los pronunciamientos jurisprudenciales emitidos
por la Suprema Corte de Justicia dirigidos al proyecto de vida o bien las resoluciones donde se pueden estudiar. Gracias, maestra. Sí, por supuesto. Una de ellas en la sentencia que les hablé, que es la 469 de 2024 del Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, que dio lugar a la tesis registro digital. Bueno, les pongo los datos ahorita abajo en el chat sobre la tesis y ya ustedes buscan la ejecutoria, o si no, los que están en el chat de respondiendo al daño, tenemos un chat donde yo subo normalmente información, ahí les mando. Si no estás en el chat, Isela, ahorita te mandamos la liga para que te agregues al chat. Si me ayudan a proporcionar la liga para que se suman al chat de WhatsApp para que pueda tener acceso a la información. Ahí les voy a subir, ahorita que termine la transmisión, las tesis que tenemos respecto al daño al proyecto de vida y esta ejecutoria que les comento. Dice, desde Jalapa, Veracruz, saludos, Mario, muchas gracias por conectarte. Desde Chetumal, César, buenos días. ¿En qué número de amparo? Bueno, ya lo contestaron abajo. Es el 469/2024 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Ahí está en versión pública, la pueden descargar sin problema. ¿Podría compartir el precedente? Sí, claro que sí. Dice Isela, maestra, el temario legal para reclamar, el término legal para reclamar el término legal para reclamar daño al proyecto de vida. Qué interesante pregunta. Sí, fíjate que en 1934 nos habla sobre 2 años de los actos derivados de hechos ilícitos, hablando de responsabilidad extracontractual. Pero hoy en día la Corte ha determinado ampliar ese tema cuando se trata de daño corporal o daño a la integridad física. Si pensamos que el daño al proyecto de vida entra dentro de los daños extrapatrimoniales y que se indemniza esa proyección, entraría dentro del término genérico de los 10 años, que ya la Corte ha dicho que se amplía y que el 1934 solamente es para daños materiales. ¿Ok? En la vía administrativa podría ser dentro de la responsabilidad patrimonial, sí. En la vía administrativa, el daño al proyecto de vida se puede establecer, sí, les digo, la primera vez que yo vi el daño al proyecto de vida fue precisamente en una sentencia de corte administrativo por una falta en el servicio atribuida a un servicio de salud público. Habrá quien diga que eso es una sola, es una expectativa de derecho. Sí, es la problemática, es la discusión, que son expectativas o conjeturas hipotéticas en el futuro que desnaturaliza el tema del daño resarcible, que para que un daño sea resarcible se dice que debe ser cierto y acreditable. Es decir, debes de acreditar el nexo causal. Este daño debe ser material o inmaterial, pero debe ser acreditable. La problemática del daño al proyecto de vida es que el proyecto de vida es precisamente plan que tú tienes a futuro y es un daño futuro. Entonces, si hablamos que el daño resarcible debe ser cierto, directo y acreditable, este daño a futuro, la Corte hoy, bueno, no la Corte, este criterio de esta sentencia ha dicho, al menos lo debes de acreditar con una prueba indiciaria, es decir, que ese proyecto de vida iba a ser de muy posible realización y que hay indicios para que así se determine. Dice Amir García, ¿qué piensa de lo que dice el constitucionalista Andrade, que el derecho al aborto es que elegir en el propio cuerpo, ya que el producto de la concepción es otro cuerpo con otra genética? Sería más bien el derecho a elegir un proyecto de vida. Yo creo que aquí no, yo creo que aquí el daño al proyecto de vida no se materializa en este caso
que nos señalas, como el derecho al aborto. Yo creo que el daño al proyecto de vida se tiene que ver desde la perspectiva de esa proyección. En este caso, el derecho al aborto es simplemente la interrupción del embarazo que tutela unas situaciones diversas a lo que es el daño al proyecto de vida. Son cuestiones diferentes, en mi opinión. Eh, Doctora, dice, en una sentencia penal en donde se cuantificó el daño moral, la persona privada de la libertad no tiene un recurso para cubrirlo. ¿Cuál es la vía para obtener ese recurso y se dé el cumplimiento de lo ordenado? Si se cuantificó el daño moral, la persona privada de la libertad no tiene el recurso para cubrir, o sea, para cubrir la indemnización por daño moral. ¿Cuál es la vía? Bueno, cuando la persona se le reclama o la víctima tiene derecho a un daño resarcible por daño moral y la persona que es obligada a repararlo no tiene recursos para cubrirlo, dependiendo del delito se puede acceder al fondo de garantía que establece el Estado para determinar las compensaciones a la víctima cuando hay insolvencia. eh, en el caso concreto, a veces nosotros lo que hacemos en el despacho es buscar a otros obligados, responsables, solidarios o civilmente responsables, dependiendo del delito y del daño, ¿no? A veces los encontramos y dirigimos la demanda precisamente para solicitar la reparación del daño si encontramos algún otro obligado responsable. Maestra, no estoy en posibilidad de pagar la maestría en este momento, pero habrá diplomados. Sí, tenemos diplomados. Precisamente ahorita estamos en un taller de litigación en derecho de daños los días sábados de manera presencial. Sí, estamos abriendo talleres, estamos abriendo diplomados. Solo tienen que estar pendientes. También tenemos uno de eximentes de responsabilidad que estamos cursando ahorita, causalidad y estrategia de litigio. Pero pues bueno, ya va a terminar. Estén pendientes porque sí vamos a abrir talleres y diplomados en torno a los temas. El libro es de 600 pesos, el costo de la maestría de la titulación, ahorita les vamos a mandar la liga, ya lo proyectamos. Eh, Saludos desde Jalapa, Veracruz. Muchas gracias. Buen día a todos. Es muy interesante esta introducción. Gracias a ustedes. Desde Tuxtla. ¿Hay alguna pregunta por parte de Facebook o en otras redes sociales? Sí, en A ver. Facebook preguntaron que este tipo de daño se aplica para estudiantes que por reglamento o disposiciones escolares no logra obtener su trámite de graduación y título académico o se va por la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional de las profesiones por hacer referencia al derecho de educación en ley de educación. Así lo puse. Sí, dependiendo del caso. Sin embargo, nosotros llevamos un caso precisamente de una persona que no tenía, o la institución no tenía el REBOE de, de- para certificar en una carrera, y entonces nosotros hicimos valer, ¿no? Esa situación de la proyección que le estaba impidiendo. Él ya había cumplido con sus créditos y al final del día esta institución no contaba con el REBOE y luego entonces él no iba a obtener un título registrado con todos los requisitos. Entonces creo que sí se actualiza, pero hay que ver el caso concreto en particular, ¿no? Luego, ¿alguna otra pregunta, Ale? Nada más preguntan de cuándo sería la próxima sesión. La próxima sesión es el próximo miércoles y vamos a hablar de la cuantificación del daño moral, que tiene que ver mucho con daño al proyecto de vida. Y bueno, seguimos con las preguntas. Lili Gómez, ay, desde Colombia. Lili Gómez es alumna de la maestría y nos escribe desde Colombia. Muchas gracias, Lili, por conectarte. Es un gusto verte aquí también.
no solamente en la maestría, sino que también aquí conectada. Te mando un abrazo muy caluroso desde México. El término para demandar la indemnización por muerte en servicio público, policía inactivo, afecta el proyecto de vida de la víctima. Estaría dentro de los 2 a los 10 años y desde cuándo empezaría. Bueno, sí, hablamos de que precisamente eh, el término se amplía por ser un daño que repercute en la persona, entonces sí se amplía el término para demandar el daño al proyecto de vida. Importante ver la casuística, ¿no? De qué manera está dándose esa frustración al proyecto de vida. Dice, ¿cuál sería la pericial idónea para ayudar a cuantificar el proyecto de vida? Fíjate que es una pregunta interesante. Eh, Normalmente el proyecto de vida no se acredita tanto con una pericial en psicología o en alguna otra situación de, tal vez este, de capacidad económica, pero en sí la proyección en la vida se puede acreditar con otros elementos, con documentales y testimoniales. Es decir, nosotros normalmente le pedimos al cliente que nos dé desde fotografías con decoraciones, diplomas, en el caso de que estamos postulando una proyección de vida profesional truncada, ¿no? Reconocimientos, memorándums, etcétera. Eso es lo que nosotros pedimos para producir prueba, testimoniales que digan y nos refieran estos testigos quién era la persona y cómo se dedicaba, recibos de nómina, que su actividad le repercutía o le daba una cuestión económica determinada. Esas son las pruebas que nosotros normalmente producimos, no tanto como una pericial en psicología. Esa en pericial en psicología va más relacionada al tema de daño moral, para la acreditación del daño moral en algunas cuestiones, cuando el daño no se presume, pero para la proyección al daño al proyecto de vida utilizamos otras pruebas, ¿no? Bueno, otra pregunta dice, ¿cuándo es el momento de utilizar la legislación federal en materia de daños o puede citar la legislación local o federal? Se cita de acuerdo al caso concreto para determinar la competencia. Si el daño es relacionado con una entidad pública, pues utilizas las disposiciones federales, ley de responsabilidad patrimonial del Estado. Si el daño es consecuencia de daño al honor, reputación, vida privada, pues establece la ley de responsabilidad civil de la Ciudad de México, pensemos en la Ciudad de México. Si el daño es entre particulares, pensemos, se utiliza el Código Civil de la Ciudad de México para determinar. Entonces, dependiendo del caso, vas a adoptar, ¿no? Si el daño es por cuestión de responsabilidad contractual, puedes utilizar el Código de Comercio, en actos de comerciantes. O sea, dependiendo del caso, tienes que elegir la legislación que le corresponde. Dice, yo acredité el daño al proyecto de vida. Ya se me subió, espérame tantito. Dice, yo acredité el daño al proyecto de vida con documentales y 4 testigos que conocían a la víctima, quien falleció en un accidente justo cuando acababa de titularse de como químico. Espero les sirva. Exhibí todos los documentos que acreditaban sus estudios y el título. Ok, bien, bien hecho. Dice, Nancy, el daño por despido injustificado, sí, también, fíjate que el término de 2 años por despido injustificado, ya hablamos, ¿no? Del daño al proyecto de vida, se va más por el tema del daño extrapatrimonial, al ser daño a la persona o a la integridad física o psíquica de la persona, se va a un término genérico, ¿no?
Dice, doctora, ¿el término de 10 años solo se amplía por el daño al proyecto de vida o también para solicitar la indemnización patrimonial del Estado, daño moral? Siempre que es daño a la integridad física o psíquica de la persona, se va a entender como daño extrapatrimonial y entra dentro de la regla genérica de los 10 años. Daños materiales son exceptuados de este beneficio, ¿no? Digámoslo beneficio porque antes estaba acotado mucho los 2 años y los 2 años en muchas personas cuando tienen un hecho victimizante demasiado devastador, 2 años apenas se está recuperando del duelo y no se atiende a esa cuestión, prefiere atender a su salud que buscar a un abogado para hacer una demanda de daños. Entonces, se ha establecido por ese criterio de la Corte que se amplía el término de los 10 años precisamente por el tema de que la persona primero quiere salir de su situación, atenderse y posteriormente busca, ¿no? Ya o se asesora con respecto a los derechos que tiene para poder obtener su reparación. Dice, ella tenía un laboratorio químico, también ofrecí inspección en el lugar. Bien, bien, todas las pruebas que ustedes piensen y consideren que son susceptibles para acreditar el daño al proyecto de vida no sobran. Es decir, el juzgador entre más sepa respecto a la persona es la forma en cómo va a determinar el quantum indemnizatorio. Es decir, no sobra. No se queden cortos en la prueba. Mi consejo es precisamente eh, más vale que sobre y no que falte. Chicos, bueno, ya estamos sobre el tiempo otra vez y fue un gusto estar con ustedes en estos encuentros jurídicos. De verdad, a mí me parece que estos momentos, que si bien son cortos, les dan a ustedes un panorama respecto a lo que es el derecho de daños. Esta disciplina que el día de hoy INDECAF y una servidora estamos promocionando y desde la academia se los estamos ofertando para que ustedes puedan ampliar sus competencias. Si eres abogado penalista, civilista, si te dedicas al tema familiar o corporativo, esta maestría es para ti, te puede ayudar mucho a ampliar el panorama y tu perspectiva de cómo es el derecho de daños hoy en México, que tiene ahorita mucho que desarrollarse y que hoy en día en los tribunales no solamente se llevan causas de hechos de tránsito, sino se llevan causas de despidos injustificados, de discriminación, de bullying, de mobbing, de derechos del consumidor. Y entonces cada vez más el derecho de daños abre el abanico de posibilidades hacia las víctimas para que puedan obtener su reparación. Bueno, llegamos al final de esta transmisión. Por favor, tomen en cuenta lo que les estamos dando con respecto a la oferta académica. Ya tenemos pocos lugares y espero verlos en la próxima transmisión. Vamos a hablar sobre la cuantificación del daño moral el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Esto fue Encuentros Jurídicos con la doctora Marisol Martínez Reyes, respondiendo al daño. Y en este espacio donde ustedes tienen su formación y la víctima tiene voz. Que tengan muy bonito día. Hasta luego. Gracias a todos por sus saludos. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Hasta luego.